Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que usted pueda ver ya este podcast que estamos viendo de el Espíritu Santo. Un tema que es apasionante, es un tema que muchas veces por falta de conocimiento también se cometen errores, pero tener un conocimiento así general podemos comprender la persona porque lo podemos meter al Espíritu Santo en un tubo de ensayo, ¿ya? Lo podemos meter, porque es una persona. Pero la Escritura nos registra, nos muestra su obra, ¿ya? A nivel, ejemplo, de Génesis, y de ahí, bueno, se ve en toda la Escritura y en todo el aspecto de la historia, ¿ya? De la historia del pueblo de Dios, y todo eso, y de la humanidad, ¿por qué no decirlo? la, la obra del Espíritu Santo que hasta hoy está actuando. ¿Ya? Vamos entonces a ir, ahora vamos a hablar sobre Pentecostés, que fue entonces un tema apasionante, ¿ya? Apasionante, de ya donde se hace la transición, ya del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ya aquí ya en, en acción, en Pentecostés. Y también vamos a ver Pentecostés y las 5 obras del Espíritu, ya que vamos a ir ahí registrando, ya. Los textos nos indican ya que el día de Pentecostés fue muy significativo en cuanto al Espíritu Santo. Lo que hizo exactamente en aquel día no fue revelado en el momento. En ese sentido, solamente se ve la manifestación, ¿ya? La manifestación del Espíritu Santo. Vamos a ir a la Escritura, ¿ya? Donde, donde sale entonces la venida del Espíritu Santo. Pues si me esperan ustedes un ratito. Aquí está. Dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ya estaban todos unánimes. Ese día de Pentecostés era una fiesta judía. Ya después de la Pascua pasaban 50 días, ya, por eso Pente, ya 50 días, y era la fiesta de las primicias, ya, de las primicias. Entonces, dice ahí entonces, estando en esa fiesta, entonces había mucha gente, vinieron de todas las naciones, ya los judíos, tanto judíos como de sangre, llamarlo así también prosélitos judaicos, como que venían de Alejandría, de Roma, bueno, de todos lados. Imaginen la cantidad de gente que había en Jerusalén en ese tiempo, celebraban estas fiestas, ¿ya? Entonces, Dios en forma muy estratégica ya derrama el Espíritu Santo sobre ese día, ¿ya? A pesar que Dios no les dijo a los discípulos, ya no les dijo a los discípulos qué día, qué hora iba a ser derramado, solamente que tenían que esperar en Jerusalén. Entonces ahí vemos entonces la constancia ya que tuvieron los discípulos. Eran como 500, según ahí el apóstol Pablo muestra que cuando Jesús resucitó, se le apareció como a 500 personas durante varios días, ya, dentro de esos 50 días, llamarle así. Eh, y pero cuando ya viene el derramamiento, han quedado solamente 120. Dentro de esos 120 están los 11 discípulos. Y entonces dice que estaban todos unánimes y juntos, ya unánime juntos, eh, ahí en el aposento alto, ya en el aposento alto. De repente vino del cielo ya un estruendo, ya un estruendo con un viento recio. El símil que emplea Lucas describe la obra de Dios a enviar al Espíritu Santo, el viento. ¿Ah? El viento emplea con frecuencia en las Escrituras el símbolo
del Espíritu Santo. Acuérdense cuando se abre el mar. Dice que viene un viento del oriente. Y eso, entonces ahí está claro, ¿no? Entonces, ahora que fue manifiesto visiblemente, esto no fue espiritualmente, porque uno dice, vino del cielo un estruendo y un viento recio que soplaba, ya que soplaba, como que una actividad continua. Ese viento afectó porque la gente que estaba en distintas actividades ya de la fiesta de Pentecostés, imagínense, fueron guiadas a ese lugar, ya, a ese lugar. Entonces, algo pasó en el aire, algo pasó, ya. Pero este viento entra en este aposento alto, ya, y llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados. Entonces, ahí tenemos el caso de la venida del Espíritu Santo. Entonces, hasta ese momento, después el apóstol Pablo empieza a describir al Espíritu Santo, llamarle así, ya, llamarle así, la obra del Espíritu Santo. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Entonces, entonces Pablo lo describe más adelante ya, esta obra del Espíritu Santo, esta venida del Espíritu Santo. Jesús nos dio a entender que lo que aquel día significó, el día de Pentecostés marcó el último paso ya de la transición del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Cristo había ascendido días antes, como 7 días antes, había ascendido ya a los cielos. Y 50 días había transcurrido desde la Pascua a Pentecostés, lo que había yo hablado anteriormente. En esos 50 días, Cristo se le apareció a muchos. Dentro de esos muchos, se le apareció a los discípulos de Maús, ¿ya? A los discípulos, y así a tantos otros que no está registrado. Entonces, bueno, como a 500, ¿ya? Como a 500. Si Cristo estuvo en la tumba 3 días y luego caminó con los discípulos otros 40 días. Miren, simbólico, 40 días. Entonces queda en el calendario judaico ya una semana antes de la siguiente fiesta de Pentecostés. Los 120 discípulos esperaban en Jerusalén por la promesa, ya, la promesa del Consolador. Ellos debían estar en Jerusalén para la fiesta de todos modos. De todas maneras, como judaicos, como judíos, tenían que estar en la fiesta. Y como algunos dicen que primeramente el aposento santo, después el aposento alto, perdón, el aposento alto fue arrendado, ya, que es donde se reunía el Señor varias veces, ya, el aposento alto. Después dicen que la dueña de esa casa había sido la madre de Marcos, ya, según los comentaristas. Entonces quedó ahí entonces un lugar de reunión de los discípulos, el aposento alto. Entonces, estaban ahí, aguardando la promesa. Ellos no sabían cómo iba a venir, eso es lo más impresionante. No sabían cómo iba, lo único que sabían que iba a venir el Espíritu Santo, pero no sabían cómo, de qué manera, de qué día, qué hora, no sabían, solamente esperaron. Entonces, es impresionante, es lo que está sucediendo en estos días. Estamos, creo que podemos ponernos de acuerdo que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, pero no sabemos cómo va a suceder, ¿ya? De qué forma, qué día, qué hora, pero que los que están esperando, los que están esperando, así como pasó en el Antiguo Testamento, esperaron la promesa, las promesas de Cristo, las promesas mesiánicas, ¿ya? Pero no sabían qué día y qué hora, ¿ya? Incluso los profetas hablan en un solo día, un solo día, pero no indican el día. Entonces pasaron siglos. Y bueno, pero llegó el día porque Dios cumple lo que promete. Cuando llegó el día,
Algo sucedió que cambió para siempre la naturaleza de los creyentes. Claro, inició la formación de una relación corporal entre Cristo y la iglesia, o Cristo y los creyentes. Ya Cristo, y todos ellos por medio del Espíritu Santo. Por lo menos 5 cambios. Ya, aquí vamos a ver los días, pero vamos a ver uno solamente. Ya, 5 cambios mayores que ocurrieron aquel día, ya en el Pentecostés, que continúan hasta hoy. Si los cambios que comenzaron aquel día continúan hasta hoy, no existe razón para esperar ahora la llegada del Espíritu, ya porque el Espíritu se quedó entre nosotros. Lo único que tuvieron que esperar fueron 120 en aquel entonces. Y ningún creyente más tiene que esperar las bendiciones que el Espíritu trae a su vida en el momento de la salvación. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo vino el Espíritu? Cuando fuimos salvos. Ya fuimos salvos. Cuando abrí mi corazón al Señor, ya al señorío de Cristo, a pesar de que esta obra sigue siendo la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado. Ya, es el que convence. Yo solamente me rendí, tú nos rendimos, ya. Y eso yo creo que eso es lo más correcto. No es que uno muchas veces dice, yo acepté al Señor como dando a entender que yo le hice un favor a Dios. Un favor a Dios que le abrí el corazón. Entonces, ahora, el corazón del hombre está lleno de crueldad, lleno de desorden interiormente y de incredulidad. Pero el Espíritu Santo convence, ya, convence. Es el que convence de pecados, por cuanto no creen en mí, sale ahí en Juan, ya. Entonces el pecado más, uno de los pecados, de cierta forma como grande, de no creer en la obra de Cristo, ya. Entonces vamos a ver la primera consecuencia que trajo la venida y la morada del Espíritu en el pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo, estamos incluidos nosotros. En Juan 14:7 nos habla, ya, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Wow, eso fue una tremenda. Eso está en el capítulo 4, ya. Vamos a ver. eh, eh, y la habéis visto. Entonces, en el versículo 8 de Juan, Juan 14:8 dice, Felipe le dijo, Señor, al, muéstranos el Padre, dice aquí, el Padre, ya en la versión, sí, el Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. En otras palabras, el Padre aparece ahí, tremendo. Entonces, ahora vamos a ver eso. Entonces, Jesús prometió que el Espíritu iba a morar en nosotros. En otro pasaje, él dice, el Espíritu está entre vosotros, pero estará en vosotros. Entonces, ese entre está, que Jesús estaba ahí, pero estaba capsulado, llámale así, llámale así, el Espíritu Santo en Jesucristo, pero ahora iba a ser derramado. ¿Ah? Entonces va a morar en nosotros. Este cambio iba a ser tan provechoso para nosotros que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Eso sale en Juan 16:7. Os conviene. ¿Ah? Es decir, habrá más ventaja que me vaya en persona para que venga el Espíritu Santo. Porque estaba Jesús, llame así, contenía el Espíritu Santo, ¿ya? Llamarle así, humanamente. Y las obras, las obras, los milagros, las sanidades y todo, bueno, la sabiduría, todo bueno. Era Dios, en otras palabras.
en el cuerpo de Jesús, llamarle así. Pero ahora ese mismo espíritu iba a estar en todos los creyentes, derramado. ¿Ya? Esto establecería entonces una relación íntima con cada creyente, que sería imposible para Jesús en su cuerpo humano. ¿Ves? Ahí estamos, claro. Por eso os conviene que yo me vaya. En 1 Corintios 6:19 dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Wow. Entonces muestra ahí el apóstol: ¿ya no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Eh? Wow, eso desde el día entonces de Pentecostés, el Espíritu de Dios mora en los cuerpos de los creyentes, no en templos hechos por manos de hombres. ¿Ya? Ahora, por necesidad de reunirnos, como el Señor siempre dice, que estar unidos, estar juntos, por eso nos reunimos en un lugar físico, pero, pero Dios habita en cada corazón. En Primer Reyes vemos la presencia de Dios que moraba ya en el templo de Jerusalén. ¿Ya? Ahí en el capítulo 7 de Primera Reyes. Dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Dice. Y asimismo edificó la casa del bosque. Bueno, ahí está hablando. eh, eh, Vemos que la presencia de Dios moraba en el templo de Jerusalén. Había entonces, habían dos condiciones para cumplir la promesa a los discípulos. Número uno, Jesús tenía que ascender a los cielos. Amén. Número dos, los discípulos tenían que quedarse en Jerusalén. Ni en Betania ni en Belén les servía. En Jerusalén. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. Que Dios siempre habló a través de los profetas de Jerusalén o el monte de Sión. ¿Ya? Siempre dejó evidencia que los cumplimientos, ¿ya?, de sus palabras, de sus promesas, iban a ser en Jerusalén. Entonces, no podía ser en otro lado. Tenía que ser ahí en Jerusalén. ¿Ya? Da la evidencia, entonces, de la evidencia, perdón, escrita, ¿ya? En el día de Pentecostés sabemos que el Espíritu vino ahora y mora en los cuerpos de los creyentes. En Hechos 2, 38 a 39, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí estamos incluidos todos nosotros. Tremendo, ¿eh? Tremendo, que nos da esa bendita promesa. Esa bendita promesa. En el versículo 19 se refiere, ya, en el versículo 19, Señor llamare, se refiere a dos cosas del versículo 38. Primero, la remisión de pecados, como Dios ya sacar nuestro pecado. Remisión significa sacar, ¿ya? Y recibirían el don del Espíritu. Por eso dice arrepentidos, ¿ya? Para que los primeros convertidos del día de Pentecostés, ¿ya? Ahora ese arrepentido significa no solamente de pecados, sino también cómo pensaban sobre Dios, ¿ya? Había un esquema, una estructura, ¿ya?, que estaba equivocada, Entonces, por eso Jesucristo vino a mostrar el verdadero diseño, como alguien dijo por ahí, el verdadero diseño, ¿ya? El espíritu no de las formas, la gente se quedó con las formas, pero el espíritu que Dios transmitió, ¿ya? Así que la morada del Espíritu iba a marcar la diferencia
entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, los judíos, y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la iglesia, ya los gentiles, que iba a formar ambos pueblos un solo pueblo. Así que vamos a dejar hasta aquí este podcast, bastante bueno. Vamos a ir para que eh, ya entiéndame bien lo que quiero decir. Es fascinante ya de conocer al Espíritu Santo y su obra, y su obra. Ya, nos vemos. Dios les bendiga grandemente.